Esto es Semilla Negra Radiofónica. Bueno, pues buenas noches, otra vez estamos aquí en Semilla Negra Radiofónica y se nos hizo hacerle una entrevista a Amenaza Menor. Amenaza Menor es una compañera que yo en lo personal admiro mucho, hablando de pedagogía, hablando de educación, de militancia, de compromiso, de feminismo, de apoyo mutuo, pero venga, bueno, vamos con la entrevista, se las dejo que se presente y todo lo conducente. ¿Qué onda, buena? Muchas gracias. Chido, banda, por andar escuchando, por estar aquí, por seguir resistiendo, por estar presentes en el contexto del anarquismo actual, aunque digan que no existe, sí existe. Y pues, chida Semilla Negra por andar resistiendo. Venga, Amenaza Menor, háblanos un poco del objetivo, de la historia, de todos los vericuetos que me imagino que has tenido, algunos que lo sé por la primera fuente que eres tú, pero cuéntanos, ¿cómo es el proyecto de Amenaza Menor? ¿Qué hay ahí? Pues Amenaza Menor nace de la necesidad de tener un espacio en el que podamos escuchar el punk que se está haciendo, porque sí, se está haciendo punk, que dejemos como un poquito lo de afuera, que nos encanta y a veces ahí llenamos los conciertos, pero que veamos que se está haciendo punk desde el barrio y desde una posición política y desde un contexto severo que estamos viviendo. Ok, el punk, ahorita en el 2026, ¿se está haciendo punk que valga la pena? Yo creo que sí, y que es importante que la banda sepa que se está haciendo y que lo escuchemos y que lo apoyemos. Recientemente acabamos de empezar la nueva temporada y lo que más me interesó fue que se conocieran esas pinches rolas llenas de rabia que tienen 3 reproducciones en las redes. ¿Por qué? Porque están hechas de rabia y están hechas de la realidad y están hechas en los contextos y a nosotros no nos van a viralizar cuando el niño se cayó o pendejadas y medias, cuando el policía se tira del puente. Ajá. Y para que tengamos como esta idea de ay, pobrecito, y entonces ahí sí pensamos en la salud mental, ¿no? Claro. Para todo el tiempo estar como dirigiendo hacia dónde va nuestra moral, nuestra ética. Y me da tristeza a veces que encuentro a banda que vale la pena, que le chingan, que hacen punk y que tienen sus 4 reproducciones y aún así ellos siguen. Bueno, pues Amenaza Menor trata de ser un espacio en el que se pueda escuchar un poquito más y que aparte con contexto, ¿no? Que podamos revisar la historia, pero también enterarnos de nuestro presente. ¿Tú dirías que ahorita actualmente de las bandas punkis en México hay una suerte de revisionismo histórico que ya no es el sonido primordial que había de las bandas de México en la frontera norte, en el DF en los finales de los 70s, que hay una especie de renacimiento del punk mexicano que ya no habla tanto de la policía, lo que se sufre en el barrio, las gracias, que ahora se habla de un tema más político en las bandas punk? Yo creo que sí existe, pero somos muy pocos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahorita no es que me estén patrocinando ni nada, pero las entrevistaste, eso lo borro. Las entrevistaste y ya las incluí en Amenaza Menor, las nefastas. Ajá. Es un pinche ruido bien tupa, que aunque banda dice son letras básicas, sí, güey, son lo que estamos viviendo de hace 20 años. Y son espontáneas, ¿no? Hay otros morrillos, son muy jóvenes, y a mí yo cuando los vi en el escenario dije, son de Monterrey, los gritos y patadas. ¿Cómo no? Traen pinche power, ¿no? Hay otra banda que me parece que fueron de esas bandas muy under que nada más un demo, se retiraron a hacer otras cosas. La Oveja Perdida de Michoacán, también muy under, pero que dicen cosas y no solo dicen, quizá lo triste es eso, que no solo de su contexto, porque aunque esto se vive en Michoacán, que ahorita es un territorio en guerra, pues también se está viviendo aquí, pero pues no sé si en menos gravedad, pero de que nos disfrazan esta guerra, pues a lo mejor allá está más visual, ¿no?
O sea, la banda vive entre balazos y ya no paran la conversación, ¿no? Ya es así como que, le chingaron a otro, ¿no? Pero aquí también está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, pues creo que sí existen, son pocas, y pues darles el espacio. Y creo que para ellos también es importante, ¿no? Que se esté sonando, porque esto, lo que comentábamos hace poco, esto de sentirnos solos, de sentir que no cabemos, pues también es que está ganando el Estado otra vez. ¿Cuántas temporadas lleva Amenaza Menor? Me hablabas de la nueva temporada, pero perdón mi ignorancia, pero ¿cuántas temporadas llevan? 8, estamos estrenando. Hostia. La octava, ajá, y creo que hasta hoy soy consciente de que yo también dije lo mismo cuando la hice, ¿no? La verdad, pues ahorita la estamos rolando así a la antaña, por discos o por como podemos, porque no ha podido ser recibida en canales grandes. Ya la hemos tratado de subir, nos la cancelan o nos dicen pretextos de autor. La verdad es que la música que se escucha ahí, ninguna ha sido registrada, pero la plataforma oficial nos dice que nos van a demandar esas bandas y que por eso no puede estar en redes ni en internet. Pero de todos modos, pues nosotros somos muy creativos. O sea, tú me hablarías de que hay una censura hacia las radios libres, en este caso de punk, de sonido punk. Hay una censura sistémica. Sí existe, y creo que es porque les da miedo, y entonces es cuando nos da más arre. ¿Por qué te damos miedo? Pues no, que somos la basura. Bueno, punk nació un poquito de ahí, sí, y con orgullo, y hacemos esta basura, ¿no? Entonces, pues, por eso hemos decidido estar rolando el podcast así entre la banda, y también por seguridad, porque sabemos quién lo escucha, hacia dónde va, y también la cuestión de que, pues, se viralice algo cuando es alternativo, o punk, o anticarcelario, o antiestatal, pues también hay que observar por qué se está viralizando, desde qué enfoque, en qué contexto. ¿De dónde viene la censura? ¿Te atreverías a decirlo de dónde viene la censura? Tú y yo lo sabemos. Sí. ¿De dónde viene? ¿De qué nombre o desde qué idea? ¿De qué origen? ¿Cuál es el origen de la censura hacia las bandas punk? Pues que cuentan cuentan toda la mierda que cuentan es a partir de lo que viven, y de lo que vivimos es a partir de cómo se nos ha obligado a vivir. Y bueno, esto lleva una cadenita en la que, bueno, el final es la resistencia, resistir, y no solo ellos como músicos, o como no músicos también, sino el de difundir, el de estar ahí, y el de decir, güey, es un pedo conseguir para tu batería, pues vamos a dar unos al toquín, ¿no? Claro, ajá, vamos a generar conciertos, tal parece que damos miedo. Háblame un poco de la censura, y con esto me refiero a la censura que sufren y que sienten y padecen las chicas punkis con el resto de los machos patriarcales, porque aquí todo el mundo parece que habla de los punkis en sentido masculino. ¿Qué hay con las camaradas? ¿Qué hay con las compas? ¿Se sufre mucha censura de la censura? Sí. Recuerdo que al principio, cuando Amenaza Menor empezó a ser escuchada entre la bandita, me decían que a mí me pagaban por mi voz. No. Que alguien me pagaba, y que alguien más editaba, y que alguien más escribía como que siendo mujer no es capaz de hacer ese tipo de trabajo. Siendo mujer no soy capaz de editar, no soy capaz de producir, no soy capaz de conducir, y a mí me ofendió mucho, porque me acuerdo que en esos momentos Amenaza se estaba volviendo como una especie de refugio para mí. No lo estaba haciendo ni siquiera para la banda, lo estaba haciendo para mí, ¿no? Y de repente que juzgaran eso tan íntimo, yo dije, no, pues resulta que Amenaza lo hacemos entre 20 cabrones, y yo lo único que hago es prestar mi voz. ¿Qué te deja eso? ¿Qué piensas como compañera, como mujer punky? Ese sentido de denostación sistémico. Es que es muy tonta porque es mujer. ¿Qué te deja eso? Pues me acuerdo que cuando mi primera impresión fue, ¿de verdad no hay chicas que editen? O sea, fíjate, todavía yo estaba en esa idea de que
pero ¿por qué me juzgan, no? Intentando los porqués, ¿no? Gracias también al punk y a la amenaza menor me doy cuenta que me juzgan porque venimos de contextos en los que la mamá le dice a la propia chica que estudia enfermería y no carpintería, ¿no? Entonces, esta chica se va con esa idea y de repente escucha, no, amenaza menor está hecho por cabrones, claro. Ya. Claro, pues ni modo que la chica sepa producir, ¿no? ¿Cómo va a agarrar una compu y va a editar, no? Y entonces, al principio era coraje y ahorita es desde un entendimiento de decir, ay, vivimos en yugos bien culeros que aunque afuera de la casa queremos romper, a veces no los rompemos ni siquiera dentro de nuestros hogares. Entonces ahorita ya es más de empatía, de entendimiento, pero antes sí era coraje de decir, ay, ¿por qué no voy a poder editar? Sí puedo, banda. Puedes y lo haces bastante bien, según hemos visto. Lo haces bastante bien. El punto aquí, creo yo, es de que, como lo acabas de decir, es muy triste, es muy jodido, es muy mierda esas impresiones hacia afuera. Y perdón que sea reiterativo, pero los punkis, el punky de la calle, el punky promedio de la calle, ¿qué crees que piensa de Amenaza Menor? He escuchado que es un programa culero. Sí me ha tocado de que es que está hecho por una chica y entonces ella qué va a saber, ¿no? Alguna vez invité a una banda y ellos pues hicimos como una especie de entrevista y después otras bandas, varias, no una, varias, les comentaron en su publicación, pues si tú hablabas bien mal de esa chava, pues si tú decías que ese podcast estaba bien culero y ahora estás ahí varias, y yo dije, oh, interesante, ¿no? Porque entrevisté a banda que no me quería, ¿no? No mames. Ajá. Joder. Y de repente yo me quedo así de, pero ¿por qué? Porque somos pocos podcasts, ¿no? Pero yo veo que son muy, muy abiertos cuando son vatos, cuando son hombres, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que hasta en la Todo es permisible, mientras sean vatos, todo es permisible, todo se puede hacer. Ajá. Yo noté que con esa banda eran como muy justos, muy limitantes con sus respuestas, ¿no? Pero sin embargo los escuché en otras y bla, 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 ja, ja, ja. Ajá. El hecho de que una mujer esté hasta así. parecía de que fuera, cierta complicidad, ¿no? Ajá, sí, de verdad. Como que todos se veían así como que quién contesta y así, y qué contesta, y hasta dónde contesta. Y yo así como que en esos momentos estaba estudiando periodismo. Y dije, no, qué pésima periodista soy. Otra vez la culpa que me fue implantada desde mi historia, desde mi contexto hasta acá, ¿no? Ya después lo analicé y dije, no, la verdad es que la entrevista fue igual o quizá mejor que la de mucha banda. Pero simplemente porque ellos se sienten en complicidad, en que si voy a decir algo nos podemos carcajear, aunque haya sido un chiste machista, y con ella quizá hay que tener cuidado, porque si dice un chiste machista quizá lo va a cuestionar y nosotros qué vamos a decir frente al micrófono, ¿no? Evidentemente hay que romper la cadena del patriarcado, la cadena del machismo, la cadena de la misoginia. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo se puede romper la cadena? ¿Cómo se puede decir como chicas, como compañeras, joder, aquí estamos nosotras, pero no se nos toma en cuenta por el hecho de ser mujeres? ¿Cómo se puede romper eso? Pues yo pienso que desde la visión de la adolescencia y la infancia, desde ahí, porque quizá mucho tiempo estuve tratando de buscar también a chicas que hicieran esto y empiezan también otras cosas que son muy de nuestro género, ¿no? Entonces, creo que es más de la infancia, más revisarnos nosotras mismas nuestro machismo, ¿no? Hay mucha banda que sigue siendo así, ¿no? Que si llegas y tratas de decirle, mira, tengo este programa de edición, vamos a compartirlo, no. También porque traen la idea del académico, ¿no? No, porque yo he estudiado en tal y a mí me ha costado tal, entonces, y yo así como que, no, güey, mira, aquí está mi laptop abierta, esto es lo que yo te puedo presentar, y sí te lo comparto, ¿no? Desde ahí, pero antes de llegar a esa profesional quizá, o a esa adolescente, quizá a las infancias, el empezar a enseñar cosas tan básicas que me parece que son humanas, el apoyo mutuo, la solidaridad, el no competir, la cooperación,
¿te interesa la locución? Escucha esta chica, ¿no? ¿Quieres leer? Vamos a leer esto juntas, ¿no? Esta puede ser una oportunidad para estar entre nosotras, ¿no? Aquí tenemos acceso libre a los micrófonos y no por el Estado, sino por las corporaciones. Ay, no. Pero bueno. Ok. Quizá la percepción de la vida se ha vuelto muy rancia, que a veces pienso que tratar de conversar con banda de mi propia edad es difícil. Te vuelves un mini autoritario en tu propio círculo. Yo tengo la razón, no, esto se hace de esta manera, tú no estudiaste, ¿cómo es posible que tú puedes hacer esto y no estudiaste, no tienes un título, no estuviste en tal escuela, ¿no? Y yo creo que antes de llegar a eso, entonces intervenir en las infancias para que ellos digan, pues yo sé hacer esto y a mí me enseñaron que pues lo puedo compartir. Porque eso ya no se quita. Lo que tú sentiste en la infancia, ahí se va a quedar. Y tiene que ver mucho con la calidad de humanos que somos actualmente. Hablando de infancias, dándole un giro rápido a la conversación. Trabajar con infancias, qué tan difícil, qué tan chido, qué tan bonito, qué tan triste, qué tan decepcionante, cómo es trabajar con infancias para Amenaza Menor, para ti. Para mí ha sido al principio complicado, me temblaban las manos y la voz de no saber cómo acercármeles, y ya después de sentir que estás ahí, ¿no? Que esa persona que se agacha y le pregunta ¿cómo estás a un niño? ¡Pum! Puede abrir todo un mundo. Ha sido decepcionante, como tú dices, porque me doy cuenta a cuántos niños no se les pregunta eso. A veces yo trabajo con infancias de muchas maneras, atiendo bibliotecas y también soy educadora comunitaria, y a veces cuando me van a entregar un libro, ¿cómo está? ¿Te pareció bien? ¿Te gustó? Tienen la confianza para decirme, no lo leí, pero me empiezan a contar por qué no lo leyó. Y entonces es ahí cuando se está haciendo un trabajo de, ok, te entiendo, no te voy a juzgar, no te voy a decir como el maestro, mal, pon tus manos, ¿no? ¿Por qué no lo leíste? Y entonces, mejor escuchas, ¿no? Y entonces ahora realmente quien estamos leyendo ya es al niño, ya no es el libro. Saber cómo intervenir, saber, por ejemplo, yo le digo mucho a mis niños, con todos los que trabajo en todos los ámbitos, si tú ves bronca, agarra tu libro favorito, vete al rincón en donde menos se escucha la bronca y vuela. Tu zona de seguridad, tu zona de confort. Hazla tú. Haz ese rinconcito donde aventaron chácharas. Haz tu club de lectura donde el único que entres eres tú. Te prendes un foquito. Iluminas tu espacio, pues, para que no se malinterprete. Claro. Prendes tu espacio, lo iluminas y a volar, porque es tu vida. Y aunque nosotros a veces pues no nos damos cuenta qué decimos o cómo lo decimos o enfrente de qué, en qué contextos de las infancias lo decimos, desgraciadamente se quedan así. Yo lo que he visto es que muchas niñas cuando quieren hacer cosas empiezan, no puedo, estoy muy nerviosa, soy torpe. Esa no es su voz, es la voz de lo que escucharon cuando fueron más pequeñas. Y esa voz es la que se queda siempre. Y esa voz nos lleva a tomar unas decisiones que ni siquiera son nuestras, son de nuestro contexto. Y creo que es importante decirle a las infancias, esta persona negativa, esta persona que no puede, no eres tú. Te están moldeando. ¿Pero qué crees? El cerebro es multiplástico. Nos podemos nosotros también moldear, ¿no? Y cambiar esa percepción. Ha sido bonito, decepcionante, triste también. Triste ver cómo a los niños de 6, 5 años, se les da de comer a manos llenas y a las niñas no. A las niñas hasta que termine el hermano. Y en comunidades así. Y tú te quedas así como que, ¿qué? ¿Por qué? Porque él va a solventar, porque él es el hombre, porque lo necesitamos. Lo necesitamos fuerte, ¿no? Y entonces te quedas así de, es que ahí está la raíz. Ese niño va a ser violentador cuando sea grande. Ese niño no va a comer con su esposa. Ese niño no va a poder levantar su plato, ni lavarlo, mucho menos. Y entonces nos preguntamos por qué hay niños tan deprimidos. Pues porque desde la infancia ya vieron eso. No es como muy alentador. Metiéndome un poco en tu intimidad, si se puede llamar así,
y tu trabajo con las infancias y todo lo demás, a menor, ¿por qué lo haces? ¿Por qué eres tan necia? Porque creo que este mundo todavía se puede cambiar. Esa fue la primera. Y la segunda, me he comprometido con una infancia a la que a veces veo que se siente sola porque es diferente. Y en las ferias, y en las actividades en las que participo, me doy cuenta que esas infancias no están solas. Hay muchísimos raros, y muy probablemente esos raros fuimos los que estamos aquí. Es lo que te iba a decir, ¿sientes afinidad? ¿Sientes afinidad? Una de esas raras, de esos raros, ¿fuiste tú en algún momento? Claro, sí, yo fui la rezagada. ¿De ahí viene? La rezagada del patio, la rara, la que jugaba con canicas en vez de jugar con maquillaje, la que quería saber qué onda con el ajedrez mientras las niñas ya estaban con ondas de novios. Estuve en una primaria que era privilegiada, pero yo siempre fui clase obrera. Y entonces, pues de ahí viene, ¿no? Yo nunca ocupé ningún lugar, porque aunque era una escuela pública, ellas de todos modos, y ellos, todos, se sentían se imaginaban que estaban en una clase, ni siquiera tenían ni yo tampoco, ¿verdad? Yo tampoco sabía que no era de la misma clase, pero lo sabía, porque nosotros aprendemos sintiendo, no hablando ni nada. Yo sentía que yo no estaba ahí, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con lo que hoy hago, ¿no? Que también veo que mi hijo hace preguntas que no son muy comunes. Y yo las veo muy inteligentes, pero la sociedad, su pequeña sociedad, la ve como que, ¿qué onda, no? Pero me doy cuenta que hay un montón de niños así. Y entonces mi explicación es que son seres humanitos. El ser humano se ha perdido. Ahora somos personas moldeadas por las pantallas, por lo que comen. Éntrale al azúcar machín para que desde chiquito tengas adicciones y después las conviertas en otra cosa. Y eso es lo normal. Perrea a los 6 años, sexualízate, ¿no? Normaliza, no importa, lo pongo a perrear a los 7 años y a los 12 le reclamo que por qué la niña ya está embarazada, ¿no? Y después le echamos la culpa a la tele, la comida, la sociedad, pero está entre nosotros. Nos encanta delegar responsabilidades. No fue mi culpa, yo hice todo, pero es que vio mucha tele. ¿Y quién le acercó la tele, ¿no? Entonces sí, creo que sí se refleja un poco en lo que yo viví. A lo mejor, quizá yo digo, si alguien se hubiera acercado a decirme esto no está bien, o el que tú seas rara no está mal, pues a lo mejor hubiera cambiado ciertas cosas, pero también lo agradezco, porque a lo mejor si eso no hubiera pasado, pues yo no hubiera sido tan consciente. Y pues aquí estamos. ¿Y qué tan difícil es la cuestión de género con los niños, con las niñas? Es un tema que tiene para mucho de dónde cortar, ¿no? Tela de dónde cortar. Y son dos preguntas en una. ¿Tú qué mensaje le darías a la Secretaría de Educación Pública respecto al género, respecto a los conflictos de género, respecto a toda esta situación que se viene dando en muchas escuelas? Y no es porque la chairez lo haya inventado, es que son temas que siempre han estado supeditados al escondido, al oculto, a no sé. ¿Qué dirías tú? Pues a la Secretaría de Educación Pública, la neta que, pues desgraciadamente están ganando, ¿no? Están ganando porque están haciendo generaciones enteras de machos y de niñas sumisas. Y desgraciadamente les ha funcionado. Hace poco estaba estudiando cómo es la educación en países en los que no existe, en lo que la tasa de violencia es muy bajita, y para empezar les dan primera infancia. La primera infancia es para bebés. Aquí en México dice, ¿cómo lo vas a mandar desde los 0 años a la escuela? Realmente no es eso, ¿no? Pero el Estado se ha encargado de decir que si nos educamos como padres, entonces lo estamos mandando a la escuela.
muchos ni siquiera quieren mandar al kinder. Y en el kinder es cuando interactuamos, cuando aprendemos a integrarnos, cuando aprendemos a compartir, el apoyo mutuo. Cuando un niño todavía no logra agarrar el lápiz, el compañerito va. Pero si eso no se vive, eso no queda en la neurología cerebral del niño. Y entonces cuando el niño tiene que compartir, se le hace un problemón porque nunca lo sintió. Y el problema es que no es cuando está pequeño, cuando es grande, no quiere darle dinero a sus hijos. Se están creando generaciones violentas, ¿no? A partir de esta educación que nos han dado. Yo pregunto, ¿por qué no hemos tenido una educación como otros países donde la tasa de violencia es bien pequeña? Pues porque no necesitaríamos al Estado. Y el Estado necesita que los necesitemos, porque si no, pues que tragan ellos. Claro. ¿Tú con tu trabajo con las infancias has tenido alguna especie de ataque directo de las autoridades educativas, de cierto tipo de maestras, de maestros, de padres de familia, de gente que no comulgue con educación moderna, con educación racionalista hacia las chicas, hacia los chicos? ¿Has tenido ese tipo de problemas? Sí, especialmente en la última hubo muchos mensajes de odio, tipo los estamos adoctrinando. Creo que ni siquiera la banda sabe cuál es el concepto de adoctrinar. Adoctrinar es meterles comida a la basura a tus hijos, estar sabritas cada 5 minutos en la tele. Adoctrinar es que te vayan y abajo de tu puerta te pongan propaganda política. Adoctrinar es que respires ya microplásticos. Nosotros nunca los hemos llevado hacia allá, simplemente se les hace la invitación a talleres y no es una cuestión de que como que les estemos quitando su opinión propia, ¿no? O sea, los papás los llevan porque ven un espacio. Los papás quizá los llevan porque están en el contexto o porque se les hace padre una cosa distinta, ¿no? Pero sí hemos recibido, pues, odio, que eso es preocupante. De parte de maestros, me gusta esa pregunta. Maestros tradicionales, maestros que a la fecha, hoy en día, normalistas, me imagino, no sé, o quién sabe de qué sean. Ajá, pero maestros que están en aula, maestros que están en el salón. Oye, son declaraciones muy fuertes. Y maestros comunitarios, ahí es donde a mí me voló, porque dijo, oye, tú también trabajas con con esa bandita, ¿cómo puedes decir que esto está mal, no? No, es que creo que el mayor problema no es realmente el proyecto, a mí me costó mucho trabajo estudiar pedagogía y como que tú la lleves a los desplazados, a los migrantes, que tú los lleves a gente en cuestión de marginación social extrema, entonces eso no está chido, porque entonces estás devaluando mi trabajo, porque a mí me costó tanto el título, y que tú vayas y les enseñes esas cosas a gente que ni zapatos tiene, me ofende. Te quedas así. ¿Quién te crees? Ajá. Y primero no hubieras estudiado pedagogía, carnal. Hubieras estudiado otra cosa, que te pusieran un poder, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor esa es como la molestia, ¿no? La molestia de la banda docente, que dicen, ay, como la cuestión docente está severa ahorita. Entonces, como que ellos dicen, por un lado, están enseñando mal con la pedagogía que yo pagué, ¿no? Y por el otro lado, pues no están haciendo trabajo aquí, ¿no? Pero realmente se está haciendo. A pequeño, pero sí se está haciendo. Y sí es preocupante porque pues ahorita diciembre 2027 viene la tercera Feria Libre, la cuarta. La cuarta ya. Ajá, la cuarta. Y pues ahorita tenemos 18 sedes dentro de la República Mexicana y 2 internacionales, tentativas, ¿no? Ajá. Entonces, pues lo que yo le comentaba a los compas con los que estamos aquí es que nos vamos a poner chidos en la cuestión de seguridad. Y que la neta, pues yo sí voy a necesitar a bandita psicóloga que me ayude a sostener los putazos, porque va a estar bueno. Si la segunda hubo mucho odio y no había tanto alcance, en esta cuarta, bueno, en la tercera también hubo mucho odio,
pero en esta cuarta siento que va a ser más. Y entonces a veces a mí sí, emocionalmente sí me pesa, así digo, ¡ay! Estuvo bueno ese chingadazo, ¿no? Entonces pues nos vamos a preparar también para los chingadazos. Suena muy repetitivo, pero lo que estás diciendo y son declaraciones también, vuelvo a lo mismo, muy fuertes. ¿A qué obedece todo eso? O sea, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto pinche odio hacia gente como tú que nos consta a todas y a todos, que lo único que estás haciendo es el acompañamiento con las infancias, no una educación tal cual, una formación de muchas cosas, no estás adoctrinando? ¿De dónde viene tanto odio? Pues yo creo que ha de ser como desde el poder que nos dijeron desde chiquitos que teníamos que tener. He visto a bandita, papás, docentes, agentes de la comunidad, tú tienes que ser chingón, ¿no? Les ponen como tú tienes que, te pegó, dale en su madre, ¿no? Yo pienso que viene desde ahí, desde el poder, desde esto que dice mucho el mexicano, aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Entonces docentes, padres, dicen, ¿cómo que quieres venir a educar a mis morritos? No los vamos a educar, ustedes los educan todo el tiempo con su ejemplo. Claro. Nosotros lo único que venimos es a darles otra perspectiva. Ok, queremos que nuestros hijos laven su plato, ¿por qué lo quieres? ¿Por autoridad? ¿O porque quieres que él se haga responsable de sí mismo? Creo que ese es el problema, que la banda dice, no, pues porque aquí mis chicharrones truenan y yo quiero que lave su plato y el de todos, ¿no? Pero cuando le dices, no, que lave su plato, porque le va a hacer bien a él, porque se hace responsable del mismo, pues entonces eso es peligroso, porque si está haciendo cosas básicas como hacerse cargo de sí mismo, entonces no va a creer en el machismo, entonces no la va a pegar a la mujer, entonces no se van a repetir tantas cosas y desgraciadamente el que se esté repitiendo todo el tiempo les genera muchísimo dinero. Según desde donde yo lo he visto, la cuestión es dinero. La gente triste, la gente deprimida, la gente con ansiedad, la gente machista. La capacidad que tiene una mujer de generar dinero criando sola es impresionante. Porque aparte a la mamá soltera le puedes dar muy poquito dinero, puede estar todo el día trabajándote y lo va a hacer por sus hijos. Claro. Lo va a hacer. Lo que de cualquier mamá, pues sí. Ajá, no va a preguntar si el capitalismo o si no, ella necesita sus útiles y ella los va a conseguir. Como sea. Claro. Y el sistema es dinero. Entonces yo pienso que todas estas dinámicas es poder y el poder pues nos está llevando a querer dinero y dinero que mucha banda ni siquiera ve, que es imaginario, que llega a tu cuenta y se va. Virtual. Ajá, es virtual. Ajá, no lo ves y ni siquiera lo vas a usar, ¿no? Más bien que creo que lo preocupante es eso, que nos tienen muy, tenemos un holograma aquí enfrente y no lo queremos ver. Todavía hay esperanza en este rollo de la educación, de la formación, de que un mundo mejor. Ahorita me estaba acordando de Francisco Ferrer y Guardia, de la Escuela Moderna. Son dos preguntas en una. Yo divago mucho en los micrófonos porque sí, mi público lo sabe. Yo hago las entrevistas bebiendo. Pero, salud. Pero, ¿hay esperanza todavía? Sí, yo creo que sí hay esperanza. Y por eso seguimos mucha banda aquí, porque hay esperanza. Y es algo bien chido para mí ver que aunque sea en un círculo de estudio anarquista, estamos 4, 5, 6 y de repente llegan 8, esos 8 quizá no podamos cambiar el mundo, pero nuestro mundo sí, y nuestro mundo no incluye solo nosotros, estamos al lado de padres, tíos, infancias, podemos empezar desde ahí, y si un día esas infancias dicen, esto no está bien, ahí estás cambiando todo, así en un momento, en un poquito, pero esa pequeña pregunta, ¿esto no está bien? ¿O por qué no está bien? Puede cambiar todo.
Y eso es claro de que ellos no les van a transmitir la misma pregunta a sus hijos ni a sus infancias. La pregunta quizá va a ser otra, pero creo que eso es lo importante, que la pregunta ya sea otra. La inquietud es distinta. O sea, generación tras generación vamos cambiando nuestra pregunta y creo que eso ya se logra. La pregunta ya no es la misma. Amenaza menor, ¿te has enfrentado a pedófilas, a pedófilos? No. Bueno, bueno. Qué buena pregunta, porque eso existe, es cierto, existe. Pero no, hasta el momento, talleristas o así. ¿Será que sí soy medio paranoica? Y antes de abrir una sede, sí investigo. Y aún investigando, han pasado cosas. Aún investigando. De que la banda no se organiza, de que me inventan chismes, de que, ¿no? Pero algo así no, hasta el momento no. Y creo que sí debemos de estar listos. Es lo que planteábamos hace poco con compitas que nos estamos preparando. Hay que dar jornadas de salud sexual, de salud mental, porque a lo mejor estamos trabajando con esos niños, pero esos niños no te saben decir dónde está su vagina. Esos niños no saben decirte dónde está su pene. Esos niños le llaman a sus pompitas, les llaman galletita. Y entonces se lo están gritando a sus papás. Me agarraron la galletita. Y pues los papás de nuestro mundo adulto, pues le dieron unas galletitas. Toman a risa, ¿no? A burla. Claro, le dieron unas galletitas. Ay, qué tierna mi niña, ¿no? Poder un poco traducir eso, ¿no? Porque de que están. Y sí creo que es algo importante en lo que nos tenemos que fijar en las próximas actividades. ¿Hay pedofilia en el movimiento punk? Oh, qué fuerte, no creo, no sé. No, bueno, yo pienso que no, o no he visto y espero que así siga, porque si no, pues entonces ya están hablando de cosas, ¿no? O sea, realmente no, ni es movimiento en el que, en donde esté una persona así no podría hacer ni siquiera un movimiento. Veo que te hizo mucho ruido algo, la pregunta. Y qué bueno, porque ahora sí tengo porque también acordémonos de que hay punkis, hombres, entre comillas, hombres con N, que son deudores alimenticios. Punkis que tienen una pareja aquí, tienen hijos aquí, tienen hijos allá y quién sabe qué y un montón de cosas. Acordemos que también hay mujeres punkis que son cabronas y no es por demeritar a la banda, mucho menos, no es la intención. Por eso te lo pregunté. ¿Hay pedofilia en el movimiento punk? ¿Contestaste? Habrá que ver qué tan irreal, qué tan serio sería un problema así que a lo mejor nadie ha tomado en cuenta, ¿no? Y que es importante. No podemos querer cambiar el mundo si estamos dañando nuestras infancias, banda. No pueden, ¿no? Venga. Bueno, ¿qué sigue para Amenaza Menor? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué se viene? Bueno, pues ahorita algo que me entusiasma mucho y que me gustaría mucho mencionar es que, bueno, aquí con la banda que tienen Semilla Negra, aparte tienen la publicación de A Tinta Negra. Bueno, pues pude escribir. Malas amistades. Pude escribir un artículo que me emociona mucho y les agradezco mucho que me hayan invitado. Ahí lo andaremos rolando. Viene pues esta temporada, la neta nos la vamos a llevar relax porque ha sido muy difícil difundirla. Acérquense a su punk de confianza y él les podrá dar cómo escucharla, alguna manera de escucharla. Y pues diciembre 2027 se nos viene la 4ª feria anarquista infantil. Y pues bienvenidos. El mayor de los éxitos. Sí, y pues estamos emocionados, también nos estamos preparando y creo que esa pregunta va a ser discutida. Sí. Venga. Ese es un consejo que les doy porque su amigo el Boy no soy. Pero bueno, algo que quieras agregar, algo que quieras decir, algo que se nos fue del tintero, algo de que quejarte, algo, hay muchas cosas. Pero a lo que voy más, güey, Amenaza Menor, ¿qué quisiera? Si estuviera en tu mano, güey, ¿qué pedo? Me gustaría que la banda que esté escuchando esto voltee a ver a sus infancias. Puedan
bajarse a la altura de la infancia, mirarla a los ojos y decirle cómo estás. Y si esto viene acompañado de un libro, a lo mejor ya estamos cambiando el mundo, banda. No importa el libro que sea, pero a lo mejor con eso ya estamos cambiando el mundo. A lo mejor en el momento, porque no nos tienen confianza, porque la confianza no solo es de adultos, la confianza se genera desde pequeños. No nos van a decir que se los está llevando el diablo, porque ni siquiera lo pueden verbalizar. Pero a lo mejor si abres el Principito y lees una cita, de ahí va a salir todo. Y a lo mejor podemos evitar que esos infantes sean militares, policías, profesores, narcos, políticos, que es ahorita lo que las infancias quieren, ¿no? A eso los invito, banda, a que se acerquen a las infancias que tienen. No importa que no tengamos hijos, puede ser nuestro vecino, puede ser podemos ser nosotros tíos hasta puestos, ¿no? Claro. No es hijo de mi hermana, pero lo acompaño. Acérquense a la bandita infante, que desde ahí podemos cambiar las cosas. Venga, gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Y pues creo que esto es todo. Muerta al Estado, que viva la anarquía.